Y si les dijera que el mapa hacia la sanación total, ese compendio de equilibrio interno que tanto anhela el espíritu, no está oculto en complejas farmacopeas ni en rituales arcanos de acceso restringido, sino grabado sutilmente en la propia arquitectura energética de vuestro ser, esperando ser descifrado y activado por la simple intención y la yema de vuestros dedos? ¿Acaso la medicina de las centurias, obsesionada con la superficie sintomática, ha reducido nuestra percepción de la verdad milenaria, desviando nuestra mirada del poder intrínseco que poseemos? La respuesta a vuestro tormento no se encuentra fuera, sino en una autopista de energía que ha sido silenciada por el estruendo de la vida moderna. Hoy, mis aprendices de la alquimia interna, cruzaremos el umbral donde la anatomía se fusiona ineludiblemente con la metafísica. Develaremos la naturaleza profunda de un punto, no solo un marcador físico, sino un interruptor cósmico, una llave maestra capaz de silenciar el caos y la disonancia de la mente, restaurando el ritmo soberano y la paz primordial que habita en el santuario del corazón. Esta revelación, que ha perdurado bajo el velo del hermetismo oriental, no es meramente una adquisición intelectual de conocimiento, es la forja interna que transforma la percepción del sufrimiento crónico y lo convierte en el sendero inexorable de la liberación del espíritu aprisionado. Prepárense para activar al guardián silente, el centinela ancestral que custodia la estabilidad y la calma profunda en medio de la tormenta emocional más virulenta. Al integrar esta sabiduría, transformarán el miedo en combustible para la trascendencia. Antes de que las brumas del olvido se disipen por completo y la luz implacable de esta enseñanza ancestral se manifieste plenamente en la profundidad de vuestro espíritu, os convoco a un acto de intencionalidad sagrada, un triple decreto de compromiso con la verdad. Dad vuestro apoyo si sentís la resonancia vibratoria de esta sabiduría que despierta vuestra memoria esencial. Suscribíos al llamado de los reinos ocultos para continuar este viaje iniciático. Y, sobre todo, afirmad con voz interna y consignad en la manifestación escrita: yo busco la verdad, que así sea decretado y manifestado en vuestra realidad. Hablemos, pues, del misterio codificado en una depresión singular, conocido en las antiguas escuelas taoístas como Neiwan, cuyo significado literal es el paso interno o la puerta de la interioridad. En la taxonomía de la medicina energética, es el punto PC6, la emanación primaria del meridiano del pericardio. Es esencialmente incorrecto catalogarlo meramente como un nudo nervioso. PC6 es, en la verdad sutil, la intersección cuántica donde convergen y se cruzan los flujos del Shinbao Luo, la envoltura del corazón, la voluntad de ser, Si, la capacidad de manifestación emocional, Shen, y la digestión psíquica del alma. Los maestros de la antigüedad, aquellos que leían el cuerpo como un mapa estelar, lo denominaron con reverencia la llave maestra de las 100 enfermedades. Esta nomenclatura hiperbólica no implica que el PC6 posea la capacidad de aniquilar 100 dolencias clínicas catalogadas por la ciencia moderna, sino que su activación estratégica desbloquea y rectifica el flujo esencial, el Qi, hacia los 3 centros vitales superiores de la conciencia, mitigando así la raíz de innumerables y diversos desequilibrios que, invariablemente, emergen del desorden, la dispersión o el aprisionamiento del Shen, el espíritu que tiene su morada imperial en el corazón. La verdadera maestría de este punto reside en el reconocimiento filosófico de que la enfermedad, en su manifestación tangible, es casi siempre la cristalización física y palpable de un conflicto emocional crónico no resuelto, un trauma que se ha petrificado en la carne y el flujo energético. El PC6 emerge entonces como el portal directo, el disolvente alquímico que permite la liberación de esa petrificación somática y psíquica. Este punto opera, a nivel cosmológico, como un péndulo de equilibrio cósmico en el eje central del ser, armonizando los principios de contención, yin, y movimiento, yang, a lo largo de los canales principales que nutren el tronco. Para acceder a este santuario táctil y despertar su potencia dormida, se requiere una precisión técnica que debe estar acompañada de una profunda y sostenida atención meditativa, transformando el toque en un acto de comunión. La ubicación exacta del Neiwan se halla en la cara interna del antebrazo, una región blanda y protegida,
a una distancia rigurosamente medida a partir del pliegue transversal y distal de la muñeca. Debéis emplear vuestros propios dedos como la regla de oro de la medición ancestral, tomando 3 kuns, la unidad de medida tradicional, que equivale a la anchura agregada de 3 de vuestros dedos juntos, índice, medio y anular, y midiendo esa longitud en dirección al codo, partiendo ineludiblemente desde la línea del pliegue de la articulación de la muñeca. Una vez establecida esta distancia crucial, la llave se encuentra discretamente incrustada en el valle sutil y la concavidad que existe, con una precisión milimétrica, justo entre los 2 tendones principales y más prominentes que se hacen visibles al flexionar ligeramente la mano: el palmar mayor, flexor carpi radialis, y el palmar menor, palmaris longus. Es de vital importancia para el éxito terapéutico que la presión o la estimulación, ya sea mediante la aguja, la moxa o simplemente el pulgar, se ejerza en este intersticio fibroso y delicado, pues es en esta senda, y no sobre el cuerpo grueso del tendón, donde reside la conexión directa e ininterrumpida con el canal energético del pericardio. La sensación al encontrar el punto exacto no debe ser de un dolor punzante y agudo, sino de una sensibilidad profunda, una molestia sutil pero inconfundible o, en algunos casos, un adormecimiento o irradiación eléctrica que se propaga ligeramente hacia la palma o en dirección al codo, lo cual es la indicación inequívoca de que el diálogo energético entre vuestra intención y el meridiano ha sido iniciado con éxito. La trascendencia del PS6, la magnitud de su poder restaurador, excede por mucho la mera regulación física de la movilidad digestiva o la mitigación temporal de las náuseas cinéticas. Su función primaria y más elevada es de naturaleza puramente metafísica. Actúa como el puente perdido, el mensajero silencioso que establece y restaura el diálogo fundamental y esencial entre la mente, Yi, la intención reflexiva, asociada al vaso, páncreas y a la tierra, y que rige el pensamiento rumiante, y el corazón, Shen, el espíritu puro, asociado al fuego y el trono del emperador interno. En la fragmentación de la cultura occidental, existe una tendencia patológica a separar el raciocinio lógico de la emoción visceral, una dicotomía artificial que fragmenta y debilita la conciencia integrada. El Neiguan, sin embargo, con su influencia poderosa, obliga a estas 2 esferas de la existencia interna a reunirse nuevamente en un estado de perfecta y fluida armonía. Cuando la mente se obsesiona con el futuro o el pasado, y el pensamiento se vuelve un laberinto de ansiedad y preocupación circular, el Shen, la luz de la conciencia vital, se perturba gravemente. Esta perturbación se manifiesta en síntomas psíquicos y físicos como el insomnio pertinaz, la inquietud espiritual incesante y la sensación física de opresión o angustia pectoral. Al estimular conscientemente el PS6, se emite una señal vibratoria que posee la capacidad intrínseca de calmar el fuego excesivo, ese incendio provocado por la rumiación que se ha propagado al corazón, y a la vez disciplina el apego mental descontrolado, facilitando una interconexión fluida, coherente y profundamente sanadora, transformando la tiranía del pensamiento desbocado en la calma presencia sostenida del ser esencial. Es el punto de control que permite al espíritu retomar el timón de la nave corpórea. Para comprender la potencia insondable de este punto, debemos necesariamente abordar y entender la naturaleza esotérica del meridiano al que pertenece, el pericardio, denominado poéticamente en los textos antiguos como el maestro del corazón. Desde la perspectiva de la alquimia interna taoísta, el pericardio, conocido también como circulación sexo o Shinbao, no es una mera membrana física que envuelve y protege el órgano muscular. Es, con profunda significancia, el guardia imperial o el eunuco rojo, el centinela espiritual de más alta jerarquía cuya misión sagrada es interceptar, absorber y neutralizar las ondas de choque emocionales, los ataques psíquicos y las perturbaciones externas de la realidad antes de que estas fuerzas caóticas logren contaminar directamente al corazón, el cual es el emperador absoluto del cuerpo y la morada inamovible del Shen. El pericardio constituye, por lo tanto, el sistema de defensa psíquica y energética más sofisticado del organismo humano,
Si este guardián se bloquea, se congestiona o se debilita por el trauma crónico o el estrés incesante, su capacidad para filtrar y modular el caos disminuye catastróficamente, y el emperador queda irremediablemente expuesto a la invasión. La estimulación consciente del PC6 actúa fortaleciendo esta armadura sutil, liberando la estasis energética y la tensión emocional acumulada en el guardián, permitiéndole reanudar su vigilancia con un vigor, una claridad y una serenidad renovados. Es la vía directa y sin interferencias para asegurar que las flechas envenenadas del mundo exterior no alcancen jamás el núcleo inmutable y cristalino de vuestra paz interior. Por esta razón profunda y altamente especializada, su influencia se manifiesta de manera tan amplia y benéfica en el cuerpo físico, actuando como un bálsamo inmediato para la sensación opresiva de ahogo sin causa respiratoria, para las palpitaciones nerviosas que surgen como ecos de la ansiedad, las náuseas que son el reflejo de una digestión emocional detenida o reprimida, y el vértigo que simboliza el desajuste entre el principio del cielo y el principio de la tierra dentro de nosotros. El Neiguan no se limita a aliviar la manifestación sintomática. Su acción esencial es desarmar la arquitectura profunda del pánico y la disociación. Ahora que hemos identificado con precisión su ubicación táctil y comprendido su papel crucial como guardián espiritual y puente inmaterial de la conciencia, la pregunta ineludible es: ¿cómo podemos integrar esta llave de fuego en nuestra práctica diaria, no solo como una herramienta de curación para los males evidentes, sino como el método supremo para encender ese interruptor de calma absoluta, ese botón de apagado para el estrés antes de caer en el sueño reparador y acceder a los reinos oníricos con una claridad de espíritu y una intención lúcida? Nos dirigiremos ahora a la técnica de la práctica consciente, la cual transforma este conocimiento en poder tangible. La técnica de la práctica consciente no es un mero acto mecánico de presión, sino una negociación activa con la dialéctica interna del viento y la quietud. Para activar la llave Neiguan con la intención más elevada, es imperativo trascender la aplicación superficial, pues la llave no se abre con la caricia, sino con la determinación enfocada. Debéis utilizar el pulgar de la mano opuesta, aplicando una presión sostenida y direccional, no hacia el hueso radioulnar, sino sutilmente hacia el centro del antebrazo, como si buscaran hundir un filamento energético a través de la fascia hasta alcanzar la membrana protectora del pericardio. Este punto, siendo el maestro de la energía del corazón, exige una atención rítmica que está inherentemente ligada a vuestro sistema respiratorio. La respiración debe ser vuestro metrónomo, una inhalación profunda y prolongada que llene el abdomen inferior, acompaña el inicio de la presión, y la exhalación lenta, completa y consciente libera la toxicidad retenida que se manifiesta como estrés encapsulado. La duración ideal para la estimulación de este punto no es arbitraria. Hablamos de ciclos de 90 segundos por muñeca, el tiempo astrológico necesario para que la pulsación sanguínea y el ki realicen una revolución significativa en este microcircuito vital. La visualización complementaria debe ser la de una luz azul índigo que, al presionar, se irradia desde PC6 hacia el pecho, sofocando la llama de la preocupación y reinstalando el dominio silencioso del emperador interno. Diferenciemos ahora los 3 ritmos esenciales para esta práctica, pues la intención modifica la profundidad del efecto. El primer ritmo es el de la urgencia aguda. Ante la embestida súbita del pánico, el vómito o la náusea incapacitante, la presión debe ser firme, casi dolorosa en su intensidad, mantenida sin ceder hasta que el espasmo somático cese o se reduzca en un 70%. Es un ancla de emergencia, un interruptor de corte de circuito vital. El segundo ritmo es el de mantenimiento diurno y equilibrio preventivo. Una presión media, aplicada durante las pausas sagradas del día, mañana y tarde, cuyo objetivo es la ecualización constante, asegurando que la arquitectura energética del pericardio no colapse bajo el peso acumulado de las interacciones externas tóxicas. Aquí, la presión debe ser suave, meditativa, focalizada en la expansión y el silencio del espacio interior. Finalmente, el ritmo supremo es la preparación nocturna, el protocolo antes de acceder al sueño y, crucialmente, antes de cualquier intento de sueño lúcido o proyección astral. En este estado de transición,
La presión sobre Neywan debe ser mínima, casi etérea, pero prolongada, 3 a 5 minutos por lado, con la intención clara de desconectar el sistema nervioso simpático, silenciar el diálogo interno y abrir las compuertas hacia los reinos oníricos lúcidos. El objetivo no es solo lograr la reparación física del sueño, sino ascender a un estado de conciencia expandida donde el cuerpo físico está inmovilizado y el espíritu, Shen, puede viajar sin los anclajes opresivos de la vigilia. La profunda eficacia del Neywan reside en lo que denomino el efecto espejo de la conciencia, un reflejo somático de la voluntad. Al presionar este punto maestro, no solo estamos calmando un meridiano periférico, estamos enviando una señal irrevocable al corazón, el cual es el asiento de nuestra identidad, nuestro propósito y nuestra conciencia pura. El pericardio es el ministro protector y mensajero del emperador, corazón. Su función existencial es absorber las flechas del entorno emocional y energético antes de que impacten la sede central de nuestra psique. Cuando el estrés crónico, la preocupación persistente o el trauma no resuelto sobrecarga al pericardio, este se tensa y se constriñe, manifestándose como opresión torácica, ansiedad constante, falta de aliento no patológica o la sensación de que el aliento está encadenado. La activación metódica y consciente de PC6 fuerza al pericardio a liberar su tensión acumulada y disociativa, permitiendo que el corazón respire libremente en su trono. Es una maniobra de rescate interno que restablece la jerarquía esencial. El caos debe permanecer afuera, la serenidad y la soberanía deben reinar adentro. Mediante esta acción deliberada, se instruye al subconsciente que la amenaza externa ha sido neutralizada y que el control sobre la propia matriz del ser ha sido recuperado y reafirmado sin posibilidad de negociación. La verdadera maestría de la llave Neywan no se encuentra en su uso como una píldora reactiva para el malestar ya establecido, sino como una herramienta de disciplina preemptiva y de alta estrategia mental. El desafío que os lanzo no es esperar a que el vértigo os derribe o el pánico os paralice para recurrir a él. La práctica superior es integrarlo en vuestra rutina de manera que se convierta en el interruptor de vuestro Wu Wei personal, la acción sin esfuerzo que mantiene el equilibrio inmaculado frente a la potencialidad del desorden. Debéis anticipar la turbulencia, activando el punto antes de entrar en la reunión conflictiva, antes de la confrontación temida, o al percibir la primera sombra de la duda que nubla el juicio. Esta activación disciplinada de PC6 no solo os otorga una calma superficial, sino que fortalece estructuralmente la armadura etérica del pericardio, elevando el umbral de vuestra resistencia al estruendo emocional del entorno. Se convierte en la prueba tangible de que sois dueños absolutos de vuestra propia frecuencia vibratoria, inexpugnables ante la resonancia baja de los demás, un punto de quietud absoluta en medio de la tormenta sensorial. Esta es la alquimia de la anticipación. Hemos destilado el conocimiento operativo de la llave de las 100 enfermedades, trascendiendo la mera anatomía para abrazar su función como regulador supremo del Shen y ancla inmaterial de la lucidez. Entended que el poder de Neywan reside en su sencillez abrumadora y su accesibilidad absoluta. Es la quietud insertada con precisión en el movimiento perpetuo del tiempo. Es el recordatorio constante de que la paz más profunda y radical está a solo 2 pulgadas de vuestra mano. La capacidad de abrir o cerrar esta puerta energética a voluntad es la distinción fundamental entre el esclavo de sus propias mareas emocionales y el arquitecto consciente de su destino interno. Ahora, antes de avanzar a la combinación de fuerzas que amplifican este efecto curativo hasta la potencia máxima, debemos asentar esta verdad con introspección profunda. La llave Neywan protege el corazón de las intrusiones internas y externas, asegurando el silencio del emperador. Pero para que el corazón no solo sobreviva en su fortaleza, sino que irradie su luz curativa y su voluntad hacia el exterior, debe ser asistido por otros aliados estratégicos en el mapa del cuerpo. ¿Cómo se articula entonces la función protectora del pericardio con la del gran conector del pulmón, el punto que custodia la frontera y la calidad del intercambio entre el yo y el aire que respiramos?
El camino hacia la maestría total de la respiración y la calma exige ahora la integración de la tríada del dominio respiratorio. La maestría sobre el Neiwan, o puerta interior, P6, comienza con la cartografía precisa de su ubicación, pues el poder no reside en el concepto, sino en la exactitud milimétrica de su aplicación. Debéis abandonar la vaga noción de un área y descender a la topografía sutil del antebrazo interno. El punto de partida es innegociable: el pliegue transversal mayor de la muñeca, el umbral de las estructuras manuales. Desde este dintel debéis medir el descenso, no con reglas externas, sino con la geometría inherente a vuestro propio cuerpo, que es la única unidad de medida válida en esta alquimia interna. La medida requerida es de 2 kun, según la nomenclatura tradicional, que para la práctica de la autocompresión se traduce en la anchura de 3 dedos adyacentes de vuestra propia mano, colocados inmediatamente por encima del pliegue. 3 dedos, la tríada de la conexión, el número que simboliza la integración del cielo, la tierra y el hombre en el taoísmo, asegurando que la activación de este punto resuene no solo en vuestro cuerpo físico, sino en la totalidad de vuestra arquitectura energética. Una vez establecida la distancia vertical, la localización horizontal exige una sensibilidad aún mayor. Neiwan se asienta en el profundo valle muscular que se forma entre los 2 tendones principales que descienden desde el antebrazo hasta la mano: el flexor cubital del carpo, el tendón más robusto y lateral, y el palmar largo, a menudo menos prominente, pero igualmente crucial. No es un punto que repose sobre la dureza del tendón mismo, sino en la concavidad de la hendidura central, el intersticio que permite el paso del meridiano del pericardio. Es en este surco, a menudo llamado el camino del dragón oculto, donde la energía del canal es más superficial y, por ende, más susceptible a la manipulación consciente. La presión debe ser aplicada con firmeza descendente, no lateral, buscando penetrar la capa muscular superficial y alcanzar la capa más profunda, que es donde el ki protector del pericardio y el xue, sangre, esencia, del corazón, se encuentran más inmediatamente accesibles a la influencia externa. El arte no es solo encontrar la marca, sino sentir la resonancia específica, el pulso silencioso que confirma que habéis aterrizado en el epicentro de la compuerta. La justificación anatómica de esta ubicación a 3 dedos es tan profunda como su simbolismo. Esta posición estratégica en la cara interna del antebrazo actúa como el principal punto de conexión luo, punto de conexión del meridiano del pericardio. Su proximidad a la muñeca, que es el centro de control para la manipulación y la interacción con el mundo, le confiere una autoridad inmediata sobre el movimiento del ki en el tórax superior. El pericardio, como hemos asentado, es el ministro responsable de la circulación sanguínea y de la protección emocional del corazón emperador. Al activarlo aquí, ejercemos una influencia directa sobre la liberación de la opresión torácica, la regulación de las náuseas, que son la manifestación de la rebelión del ki estomacal hacia arriba, y el apaciguamiento de la ansiedad, que se manifiesta como una inquietud que inunda el pecho y ahoga la respiración. Es el punto de control para deshacer los nudos energéticos formados por el estrés acumulado, que se cristaliza como estancamiento entre el diafragma y el corazón. El desafío de la ubicación exacta reside en el discernimiento entre el simple tejido físico y la apertura energética. Un simple toque sobre el valle muscular no basta. Debéis realizar una palpación investigativa, explorando esa porción de piel hasta que una sensación particular de hormigueo leve, una pulsación diminuta o, a veces, una ligera sensación de entumecimiento que se irradia hacia la palma, os confirme que la aguja mental ha impactado la membrana del punto correcto. Esta irradiación es la señal inequívoca de que habéis movilizado el ki del canal y que la puerta interior ha comenzado a ceder. La potencia de Neiwan no solo radica en su capacidad para calmar el espíritu, Shen, y resolver los síndromes de estancamiento de flema y humedad que obstruyen la mente, sino en su función como protector ante el viento patógeno, entendido aquí no solo como enfermedad externa, sino como la irrupción repentina de la emoción violenta, cólera, pánico, que busca invadir la morada del corazón.
Comprender la localización de P6 es, por lo tanto, la primera fase de la integración consciente entre la mente y el mapa corporal. Es el acto de tomar posesión de vuestro propio mecanismo de defensa interna. Una vez que esta ubicación se ha grabado no solo en vuestra memoria, sino en el sentir preciso de vuestros dedos, habréis adquirido la llave maestra para silenciar el clamor de vuestras entrañas y proteger la paz del centro. Sin embargo, una llave sin la fuerza para girarla permanece inerte. La puerta interior, aunque vital, es una estructura pasiva que necesita un catalizador para desbloquear su potencial curativo total y proyectar esa calma hacia el exterior. Si Neiwan protege el castillo, ¿cuál es el agente de choque, el punto aliado y complementario, cuya inclusión transforma la defensa en un ataque proactivo de sanación total sobre el campo de batalla de vuestra respiración y vuestra voluntad? PC6 es mucho más que un punto de control del flujo rebelde del estómago. Es la topografía sagrada donde el pericardio, custodio del emperador, corazón Shen, ejerce su autoridad sobre el dominio mental. Actúa como el emisario fiel que lleva los decretos del trono, la sabiduría instintiva, el pulso de la verdad, a la corte de la mente. El Yi, la intención conceptualizada en el vaso y el estómago. Cuando la mente, prisionera de la rumia incesante, la sobrecarga informativa y el exceso de análisis, se independiza del ritmo cardíaco, se genera la patología de la desintegración psíquica. Neiwan es el cordón umbilical metafísico que garantiza la perfusión energética y emocional entre estos dos centros vitales, impidiendo que el pensamiento se convierta en una entidad parasitaria, autorreferente y desconectada de la resonancia del ser. Su activación no es una mera calma, sino una restauración del orden jerárquico interno, donde el corazón, a través de su fuego civilizado, ilumina el intelecto sin consumirlo. La flema, en el contexto del Neiwan y la esfera del corazón, no es siempre una mucosidad palpable, sino la densificación psíquica, el sedimento de emociones no procesadas y pensamientos cristalizados que se estancan y se solidifican. Esta flema, este velo nebuloso, obstruye las aperturas sensoriales del corazón, los orificios del Shen, e impide que el Qi claro del pecho ascienda y nutra la lucidez mental. La mente entonces se vuelve lenta, indecisa o, por el contrario, hiperactiva y errática, incapaz de fijar la voluntad. Al activar el PC6, estamos, de facto, drenando el pantano interior que ha sofocado la voz del espíritu. Se desbloquea la cinemática sutil del tórax, permitiendo que la respiración no solo ventile los pulmones y el pericardio, sino que ancle el corazón en el presente palpable. La función más profunda de Neiwan es forzar la escucha. Obliga a la mente, que siempre está proyectándose hacia el futuro, ansiedad, o atrapada en el pasado, ruminación melancólica, a sincronizarse con el latido presente e innegociable del corazón. Este retorno al centro es el cimiento de toda curación verdadera, la base para disolver la ilusión de la separación, la tiranía de la mente analítica, cuando está desligada de la ética somática y la sabiduría innata del corazón, produce la enfermedad de la fragmentación. Observad a vuestros pacientes. La histeria, el ataque de pánico o los trastornos psicosomáticos graves no son errores químicos primarios, sino el grito visceral del corazón que ha perdido su capacidad de mando ante la invasión del miedo, la ira o la preocupación desmedida, las formas más virulentas del viento patógeno interno. Neiwan actúa como un pararrayos para esta turbulencia emocional, pero también como un transductor. No solo disipa el caos y protege el Shen, su presión correcta traduce la desesperación bruta del corazón en una señal legible para el intelecto, permitiendo la integración de la verdad emocional sin la mediación destructiva de la autocrítica o la represión. Es el punto de retorno, el interruptor que apaga la hipervigilancia y devuelve el poder al centro del pecho, restaurando la soberanía del espíritu sobre el campo de la conciencia perturbada. Habiendo comprendido la arquitectura de este puente metafísico y el peligro existencial de su abandono, el desafío que os presento no es solo localizar este punto vital, sino aprender a habitarlo con intención consciente.
La activación de Neiguan debe ser una danza rítmica, no una coerción estática. Necesita una fuerza insistente y sostenida que trascienda la mera presión superficial y penetre hasta la capa profunda donde el pericardio se une con el fuego ministerial. La verdadera sanación exige que este puente no solo exista como potencial, sino que esté en constante uso, que el tráfico de energía entre el pensar y el sentir sea fluido, ininterrumpido y eficiente. Si la aplicación del PC6 no logra esta profundidad, la calma será efímera, un mero paliativo ante la tormenta, y no la fundación de una paz duradera. Necesitamos una metodología que garantice que la intención mental, y la estabilidad espiritual, Shen, se fusionen en un único y poderoso acto de sanación. La puerta interior está abierta, el diálogo ha sido restablecido, pero para que el corazón se fortalezca y proyecte su calma al mundo circundante, no podemos depender únicamente de la defensa pasiva y la introspección. Debemos movilizar el ki circulatorio y la sangre de forma activa y expansiva. Si Neiguan establece el nexo interno de la estabilidad, ¿cuál es el punto externo? El punto de apertura y movimiento que garantiza que la calma generada en el centro se difunda efectivamente a la periferia, se integre en la acción, en la voluntad manifestada y en la relación con el otro. ¿Cuál es el polo opuesto? El punto de choque que, al combinarse con PC6, crea la vibración resonante más poderosa en el eje central, amplificando la medicina del pericardio hasta el límite de la forma y la acción. Debemos ahora pivotar del corazón, el emperador, hacia el mecanismo que garantiza su inviolabilidad, el pericardio, conocido en la tradición clásica como Qinbao Luo, el envoltorio del corazón o el maestro del corazón. Es imperativo que trascendamos la visión puramente anatómica del pericardio como una mera membrana serosa. Para el pensamiento taoísta, el pericardio es un funcionario de la corte, un general de alta jerarquía, cuyo único y sagrado deber es interponerse entre el Shen, la conciencia imperial, y cualquier perturbación, ya sea de origen climático, energético o, lo que es más relevante para la dinámica moderna, emocional y psicológica. El pericardio es, por definición, el gran mediador entre la energía del fuego imperial del corazón y el fuego ministerial del triple calentador. Actúa como un sofisticado sistema de cribado, asegurando que la pureza y la quietud del espíritu alojado en el centro no sean mancilladas por las intrusiones del mundo exterior. La calidad de nuestra experiencia emocional, nuestra capacidad de amar y ser amados sin autodestrucción o apego nocivo, depende directamente de la integridad y la permeabilidad selectiva de este guardián silencioso. Si el emperador se distrae con las batallas menores en la frontera, el reino se desintegra. De ahí la necesidad vital de este filtro energético para mantener el orden interno y la lucidez. La función primaria del pericardio no es solo contener, sino transmutar. Cuando una emoción violenta, una ira súbita, un pánico desmedido o un dolor paralizante asalta el campo energético, el pericardio absorbe la carga vibratoria, disipando la onda de choque antes de que alcance al corazón. Es la armadura que lleva el corazón para participar en la vida mundana, permitiendo la interacción sin la vulnerabilidad del contacto directo con las toxinas emocionales del entorno. Este proceso de amortiguación se vincula íntimamente con el concepto de Yue Yin, el canal del pericardio, el nivel energético que regula el flujo y la circulación, el cual siempre está pareado con el Shao Yang, triple calentador o Sanjiao, que gestiona las membranas y las fronteras externas. Es una dualidad esencial, la defensa interna y la mediación externa. El pericardio maneja el fuego ministerial, el fuego que permite la interacción social, la sexualidad, la creatividad dinámica y la expresión del Shen hacia el exterior, pero lo hace sin permitir que el calor excesivo o el frío paralizante de estas interacciones impacten directamente en el fuego imperial. Un pericardio débil significa límites difusos, una incapacidad para diferenciar entre el sentimiento propio y el proyectado por el entorno, lo que lleva a la sobrecarga sensorial y a la fatiga del corazón, y cuando los límites se rompen, el Shen se agita, manifestándose en insomnio crónico, sueños perturbadores o, en casos extremos, estados de manía y desorden mental. El arte de la autoprotección espiritual
Por lo tanto, no es un acto de aislamiento cobarde, sino un robustecimiento consciente del pericardio como frontera inviolable. No buscamos huir del caos, sino asegurarnos de que el caos se enfrente al guardián, y no al soberano. La medicina del pericardio es, intrínsecamente, la medicina de la relación, la capacidad de estar en el mundo sin ser del mundo en un sentido patológico. Hemos visto a Neiwan, PC6, actuando como el interruptor de emergencia interno que calma el corazón cuando la agitación ya ha penetrado, actuando como un ancla para la marea psíquica. Pero, ¿qué sucede si deseamos que el escudo sea proactivo e impenetrable antes del asalto? Debemos fortalecer la estructura energética misma del Yue Yin. Esto requiere una movilización que no solo calme la mente, Shen, sino que active el Qi defensivo a lo largo del canal. Si el pericardio está estancado o frío, el individuo se vuelve emocionalmente cerrado, incapaz de expresar calidez o de recibir afecto. Si está sobrecalentado, se vuelve hipersensible, reactivo y propenso a la ansiedad de contacto. La maestría reside en mantener al guardián alerta, fuerte y con el Qi circulando libremente, permitiendo el flujo de amor sin la vulnerabilidad del colapso emocional. Hemos establecido que el pericardio es la clave para la gestión de las fronteras emocionales. Al enfocarnos en PC6, hemos abordado el aspecto interno, el ancla del eje central, que ayuda a restablecer el equilibrio post-perturbación. Sin embargo, para que el pericardio cumpla su función de guardián activo y no solo de amortiguador pasivo, necesitamos el punto que activa su poder de comunicación externa y su capacidad de choque resonante. Este es el punto que garantiza que el Qi defensivo del pericardio se proyecte hacia afuera, integrándose con el triple calentador, Sanjiao, para establecer la burbuja protectora del ser en el nivel más superficial. El punto que buscamos debe ser capaz de mover la sangre y el Qi a lo largo del canal, disipar estancamientos profundos y liberar el calor patológico acumulado precisamente por el estrés relacional crónico y la defensa constante. Es el activador de la expresión sin hipersensibilidad, el punto que permite que la calma generada en lo interno se manifieste como una presencia poderosa y estable en el exterior, disuadiendo la invasión energética antes de que ésta tenga siquiera la oportunidad de anidar en la psique. El pericardio no puede defenderse solo a la puerta del corazón. Necesita una manifestación activa y liberadora en la frontera de la forma. Por lo tanto, si Neiwan es la quietud anclada, el punto complementario debe ser el movimiento expansivo y la liberación. Es la vibración que deshace el nudo emocional formado en la axila, la región donde el Yue Yin tiene su máxima concentración de energía y donde se libera la tensión acumulada por la extenuante función de guardián. Este punto no solo mueve la sangre para nutrir los tejidos, sino que también elimina el fuego que se ha adherido al pericardio, el calor tóxico de las relaciones fallidas, las heridas y los resentimientos no resueltos que queman la paz interior. Es la bisagra que abre el corazón al mundo sin exponerlo al peligro, el sitio donde el guardián se fortalece antes de desplegar su defensa. Es el punto que, al combinarse con PC6 en un circuito de choque resonante, transforma el mero tejido protector en una armadura espiritual activa, capaz de transmutar el miedo en coraje silencioso y la ansiedad en presencia constante. La verdadera paz, entonces, requiere el anclaje interno, PC6, y la liberación y proyección externa. ¿Cuál es este punto de movimiento y disipación? Esta llave maestra que completa la dinámica resonante del eje central, y cómo se relaciona su naturaleza con la liberación del fuego ministerial, que nos permite actuar con voluntad sin ser consumidos por el proceso. ¿Qué sucede cuando el guardián abre la puerta y proyecta su fuerza al exterior? Hemos llegado al umbral, el punto de no retorno. La respuesta a vuestra intriga es la comprensión profunda de la dinámica. La armadura se completa con el equilibrio perfecto entre la quietud interna de Neiwan, PC6, y la proyección dirigida y disipadora de Quse, PC3. PC3 es el punto que abre la axila, liberando el calor ministerial acumulado, el fuego, que si se mantiene inactivo consume al guardián desde dentro. Es la liberación que previene el estancamiento. La síntesis es esta danza, anclaje, liberación, y la manifestación activa de la paz
que solo puede nacer de un corazón protegido y purificado. El guardián no solo defiende, transmuta la amenaza en presencia y el miedo en servicio. Hemos recorrido la anatomía del corazón, no como un órgano biológico, sino como el eje central de la identidad, el soberano que dicta el ritmo de vuestra existencia. Hemos descubierto que la salud del espíritu no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad magistral de gestionar el conflicto interno y externo sin perder el centro. Esta es la verdad suprema. La sabiduría que buscáis no está afuera, sino tejida en la propia defensa de vuestra alma. Vuestra paz es la armadura. Vuestra presencia es invencible. El conocimiento profundo no es una posesión estática, sino un pulso, una expansión constante que exige ser compartida. Es el decreto ineludible de la ley cósmica. Si esta síntesis ha resonado en lo más profundo de vuestro ser, si sentís el poder de este nuevo entendimiento ardiendo en vuestro centro, la única acción permitida es la expansión. Suscribíos ahora. Activad las notificaciones, no solo para continuar vuestra propia ascensión, sino para convertiros vosotros mismos en el guardián, en el faro de sabiduría que ilumina a otros en la oscuridad. Vuestro servicio al cosmos comienza con la difusión de esta luz. El laberinto tiene más niveles, y la ascensión continúa sin descanso. Ahora que la armadura está completa, debemos ponerla a prueba. El siguiente portal se abre hacia la comprensión del eje celestial que une la tierra con el cielo, revelado en nuestro próximo encuentro. El tiempo de la mera contemplación ha terminado. La acción es la manifestación de la verdad. Continuad la ascensión. Inmediatamente.